Principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley postulada por el físico y matemático francés Blaise Pascal. Dice que la presión que se ejerce desde un fluido que no se puede comprimir mientras que éste se encuentre en equilibrio en un sitio con paredes que no se modifican, se propaga con la misma intensidad y en toda dirección y sentido. La aplicación del principio de Pascal que vamos a desarrollar es la prensa hidráulica, donde vamos a hacer una introducción teórica con aplicación práctica. El principio de Pascal sirve para analizar la presión ejercida sobre los líquidos. Acá nosotros tenemos el principio de Pascal, aplicación de prensa hidráulica. Acá tenemos un esquema de una prensa hidráulica donde hay un cilindro menor y hay un cilindro mayor. Ese es el efecto para ganar fuerza, que uno sea más chico y el otro más grande. O si no pudo ganar solamente, mejor facilidad de movimiento y no fuerza. Lo que yo quiero ganar es fuerza. Entonces, vamos a analizar acá. Está compuesto por un cilindro menor y un cilindro mayor, ¿no es cierto? El pistón que se mueve dentro del cilindro menor, este es el émbolo 1. Y el pistón que se encuentra en el cilindro mayor se llama émbolo 2. Ocurre lo siguiente, vamos a analizar. Cuando se hace una fuerza en el émbolo 1, el líquido viene y eleva al émbolo 2, ¿no es cierto? Pero tiene un proceso. Voy a explicar el proceso de la transmisión del líquido, porque al mismo tiempo la prensa hidráulica es una bomba aspirante impelente. ¿Qué significa? Que en el recipiente de acá abajo, en este recipiente acá, hay líquido. El líquido es un aceite hidráulico. Entonces, el proceso es así. Se levanta la palanca, sube el émbolo 1, ingresa líquido por este tubo de aspiración, se abre la válvula 1, se cierra la válvula 2 y el líquido ingresa y llena de aceite al cilindro 1. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando yo bajo la palanca. Cuando yo bajo la palanca, el émbolo 1 baja. La presión ejercida hace cerrar esta válvula 1, o sea, el líquido no vuelve al recipiente. Cierra la válvula 1 y el líquido viaja por este conducto al cilindro 2. Levanta la válvula 2, abre la válvula 2, ingresa líquido acá, y como ingresa líquido, el émbolo 2 sube ejerciendo una fuerza 2. El proceso se sigue repitiendo. Cada vez que subo, se abre la válvula 1, se cierra la válvula 2. Cuando bajo, se cierra la válvula 1, se abre la válvula 2 y el émbolo vuelve a subir. Varias veces vuelve a subir. Después vamos a mostrar con estos dos aparatos que tenemos acá, que este es el gato hidráulico de botella y este es el gato hidráulico o crique, se le dice. Crique hidráulico, que después vamos a ver las toneladas que puede levantar cada uno. Que por más fuerza que yo haga acá, lo que me importa es qué fuerza hago con respecto a qué superficie del pistón, del émbolo. Esa es una presión 1, porque ustedes calcularon que la presión es dividir la fuerza por la superficie. Fuerza digo superficie daba la presión. Y acá también la fuerza que sale dividido la superficie me va a dar la presión 2. La presión es el cociente entre la fuerza y la superficie. Acá me estoy refiriendo al émbolo, al cilindro más chico que está allá, donde es el radio menor, radio 1. Y acá la presión 2 es la fuerza dividido la superficie 2. Nosotros observamos que la fuerza 1
es la ejercida en el émbolo más chiquito. Y la superficie 1, la superficie de ese émbolo, yo dibujo acá, tiene un radio menor y es un círculo. La superficie de ese círculo es pi multiplicado por el radio 1 al cuadrado. O sea, la superficie de ese círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces yo coloco pi por radio al cuadrado. Y la superficie del otro círculo que está acá, donde se ejerce la presión 2, va a ser la fuerza 2 dividido la superficie 2, pero la superficie 2 ahora es más grande, que es el de acá, el émbolo 2, y también es un círculo y su superficie o área es pi por radio al cuadrado. Entonces yo coloco acá pi por radio 2 al cuadrado. Esta es la fórmula con que vamos a calcular las fuerzas o presiones dentro de la prensa hidráulica más adelante, pero esta es la fórmula que rige todo este movimiento. Acá volvemos a escribir que la presión 1 en el émbolo menor es igual a la presión 2 en el émbolo mayor, y sabemos que la presión es el cociente entre fuerza 1 dividido la superficie 1, y eso es igual a fuerza 2 dividido la superficie 2. Como las superficies son círculos, la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces cuando dice S1 coloco pi por radio 1 al cuadrado es igual F2 sobre pi por radio 2 al cuadrado. Con esta fórmula vamos a hacer los cálculos más adelante para sacar fuerzas y presiones. Ahora vamos a mirar acá el aparato. Este aparato que es de botella, voy a correr este que está acá. Este es aparato de botella. Ocurre lo siguiente, observen bien. Acá en la parte de afuera, este es el cilindro mayor, el más grande, el que está acá. La parte de afuera, la parte del cilindro mayor. Y acá adentro se está moviendo la salida de ese cilindro. Acá hay un émbolo y un eje que va subiendo. Y acá observan, en esta parte, ahí está el cilindro más chiquito. Este es el cilindro más chiquito, que es este que está acá. Y el cilindro más grande es esto, que es el que está acá. Por adentro se comunica con un conducto los dos cilindros, que no se ve ahí. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá está la palanca. Esta es la palanca que les dije, la que está acá. Está apoyada y con esa palanca yo coloco ahí y tengo que hacer el movimiento de bajar y subir. Bajar y subir. Este es el grifo, miren. Este botoncito que está acá, este que está acá, es el grifo que yo pongo acá, que es como una canillita. Cuando yo, miren, si el grifo está abierto, mira, abro el grifo. Si el grifo está abierto y yo hago así, esto no funciona. ¿Por qué? Porque si la fuerza que hace para entrar al cilindro 2 vuelve al recipiente y no levanta el émbolo 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto empiece a funcionar? Tengo que cerrar el grifo. Ahí cierro el grifo, miren, estoy cerrando. Ahí cierro el grifo. Y ahora tengo que accionar. El primer movimiento que voy a hacer ahora es subir la palanca. Subo la palanca, se llena de líquido el cilindro chiquito. Cuando bajo la palanca, el líquido del cilindro chiquito pasa grande. Como es muy chiquito, la cantidad de líquido que va a pasar es poquitito, muy poquito. Entonces este va a subir poco. Pero no va a subir. Ahí voy haciendo. Lo que sube es muy poco, miren. Ahí se ve cómo va subiendo. El que yo uso acá para abrir y cerrar. De paso yo voy a explicar a este. El grifo ahora está abierto porque no terminé de explicar acá. Cuando yo bajo, abro el grifo, ¿qué va a pasar con esto? Va a bajar. Ahí hago así y esto empieza a bajar. Ahí va. ¿Ven? El aceite que va
del cilindro mayor vuelve al recipiente a la parte de abajo. Un calibre o pie de rey se llama este. Este mide las medidas de los diámetros de los ejes o cilindros. Entonces, lo que yo quiero hacer es medir acá, más o menos. Yo no voy a poder medir adentro. Acá yo mido, este eje tiene 11,8 milímetros el vástago del medio. Es decir, que el émbolo es un poquito más grande. Tendrá 15 más o menos adentro el émbolo. El diámetro es 15. El radio significa, si el diámetro es 15, el radio va a ser 7,5. Y este que está acá, lo que ustedes ven acá, acá dice 46 milímetros. 4 centímetros y 6 milímetros. Es la parte del medio de acá. Pero no es el émbolo 2. El émbolo 2 es un poquito más grande, que yo más o menos voy a colocar así. Voy a medir la parte de afuera de este, más o menos, y tiene 10 centímetros. Entonces, para tener idea, la pared de la botella tiene más o menos 1 centímetro de cada lado. ¿No es cierto? Entonces, no voy a desarmar esto, pero vamos a hacer estimativamente. El émbolo tiene un diámetro acá, de ese, de 8 centímetros, porque 10 tenía por afuera, menos 2 centímetros de espesor, 8. Acá tiene 8, y este tiene un diámetro de 15 milímetros. Con esos valores vamos a hacer un cálculo de más o menos qué fuerza puedo sacar allí. El otro que tengo que ver, que en la palanca, el último, en la palanca tengo que ver qué distancia hay del apoyo al eje. Esa distancia tiene mucho que ver porque hay un segundo ahorro de fuerza. Hay ahorro de fuerza por el principio de Pascal y hay ahorro de fuerza porque tengo una palanca. Ese también vamos a calcular, que yo voy a agregar al video. Entonces, mido acá y la distancia de los ejes de la palanca es 26 milímetros. Entonces, yo voy a generar un cálculo con esa fórmula para ver si yo aplico una fuerza determinada acá, qué fuerza sale acá. Vamos a hacer un cálculo matemático. ¿Ven? Sí. Yo le voy a pedir ahora que suba un chico acá y otro le agarre de la mano y que ponga el pie acá. Antonio. ¿No es cierto? Que ponga el pie acá y yo voy a levantar con un dedo, con un solo dedo voy a levantar para mostrarle que yo no hago fuerza y puedo levantar el cuerpo del chico, que puede pesar alrededor entre 40 y 50 kilos. Venga uno. Subís acá y con un solo pie acá. Y voy a agarrar la mano para que ella no caiga. Bueno, con un solo pie. Vos puedes agarrar las dos manos si querés para que no caiga. Ahí está. Yo voy a levantar con un solo dedo para ver que yo no hago fuerza. Yo estoy haciendo casi nada de fuerza con un solo dedo y le estoy levantando a ella, que ¿cuánto pesa vos? Sin hacer fuerza estoy levantando por lo menos 40 kilos. ¿No es cierto? ¿Observa cómo es? En el caso de este, miren, voy a tumbar para que usted observe. Este es el cilindro mayor, ¿no es cierto? Ese es el cilindro mayor. Y acá no se ve bien, acá se encuentra el cilindro menor. A ver si puedo mostrar. Acá miren, de este lado está el cilindro menor. Este es el más chiquito, el bien chiquito que está acá, y él, cuando bajo, impulsa líquido al cilindro más grande que le mostré acá, a ese cilindro, y ahí va levantando. ¿Qué pasa? Este tiene un sistema de engranajes, que se ve acá los engranajes, ¿ven esos engranajes? Ese engranaje es el grifo. Este funciona igual. Coloco ahí. El engranaje este que está acá a la derecha, cuando hago así, cierro el grifo. Miren cómo se mueve el engranaje. Hago así, el engranaje gira. Y ahí cierro el grifo. Como este es de 5 toneladas, el cierre tiene que ser muy fuerte. ¿No es cierto? Si yo abro el grifo, que hago así, y hago andar, no hace nada, porque el grifo está abierto. Ahora cierro el grifo. Atendé. Cuando me hace tope, cierro con un poquito de fuerza. Ahí cierro el grifo. Y ahí empieza a levantar. ¿Ven? Este
levanta 5 toneladas, 5.000 kilos. Y acá yo le voy a hacer así con un dedo no me voy a levantar y acá sale 5.000 kilos. O sea, yo gano mucha fuerza. Se gana con la prensa hidráulica, que con el principio de Pascal ganamos fuerza. Y esta es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Hay miles de aplicaciones donde se transmite fuerza. Uno son las excavadoras mecánicas, que están en las rutas trabajando, las topadoras, las prensas hidráulicas para construcción de automóviles, etcétera, etcétera. Chicos, uno que se pare acá. El otro le tiene la mano. Uno que se pare acá. Agarrarle la mano a Duarte. Agarrarle, más lejos, más lejos. Sí, ay. Sí, nomás. Listo. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahora pueden llevar.